Ya chicos, ahora seguimos con potencia, ¿cierto? Pero pasamos a lo que es el exponente negativo, que consideré que fue súper importante aclararlo durante la clase, ¿ya? El objetivo, no objetivos como dice ahí, es que ustedes relacionen el exponente negativo con el inverso multiplicativo de un número, ¿ya? Que no sea simplemente ya invierto la base y el exponente cambia de signo, ¿ya? Que entiendan por qué pasa eso. Primero, tienen que tener claro qué es el inverso multiplicativo de un número, ¿ya? Entonces, para ponerles ejemplos. Por ejemplo, si tenemos el número 5, por ejemplo, el inverso multiplicativo de un número es aquel que si yo multiplico ese número por su inverso multiplicativo, el resultado es 1. O sea que yo voy a multiplicar el 5 por su inverso que todavía no sabemos, pero yo sé que el resultado me tiene que dar 1, ¿ya? Este numerito que iría aquí se llama inverso multiplicativo, ¿ya? ¿Cuál es el inverso multiplicativo en este caso? Bueno, usted lo puede buscar como una ecuación, por ejemplo, y decir, ya, yo no conozco cuál es ese inverso, cuál es ese número, entonces le pongo una incógnita X, Y, A, B, C, da lo mismo, corazón, estrella, lo que usted quiera, y despejamos, ¿cierto? Como el 5 está multiplicando, podemos dividir toda esta ecuación en 5 y nos quedaría 5x dividido en 5 es igual a 1 dividido en 5. Uno de sus compañeros me preguntó en clase qué significaba ese slash. Este slash significa que lo que yo ponga después es lo que va a pasarle a los dos lados de la ecuación, ¿ya? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a dividir en 5 ambos miembros de la ecuación, ¿ya? Para eso sirve el slash, o sea, es más famoso notarlo, ¿ya? Entonces, acá uno puede simplificar, ¿cierto? Porque si hay una multiplicación, yo puedo simplificar ese 5 con ese 5. 5 dividido en 5 y 5 dividido en 5. Quedaría una X acá y acá quedaría un quinto. ¿Qué quiere decir esto? Que 5 por esa X, ese número que no conocíamos, que es un quinto, es igual a 1. Por lo tanto, podemos decir que un quinto es el inverso multiplicativo de 5. ¿Por qué? Porque si yo lo multiplico por 5, me va a dar 1, ¿ya? Y de la misma forma, el número 5 es el inverso multiplicativo de un quinto, porque si yo multiplico un quinto por su inverso multiplicativo, que es 5, me da como resultado el 1, ¿ok? Vamos a ver entonces otro ejemplo, ¿ya? Donde veamos el inverso multiplicativo. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número 3, ¿ya? Ejemplo B, tenemos el número 3. Su inverso multiplicativo va a ser un tercio. ¿Por qué? Porque si yo los multiplico, aquí si no hay nada en el denominador es 1, ¿ya? 3 por 1 es 3 y 1 por 3 son 3 y 3 dividido en 3 es 1, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo concluir de acá que un tercio es el inverso multiplicativo de 3. O también que 3 es el inverso multiplicativo de un tercio. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo. ¿Qué pasa ahora si el número, por ejemplo, es una fracción? 2 quintos. ¿Ya? ¿Qué pasa si es una fracción? ¿Cuál será ese inverso multiplicativo? Lo que yo estoy buscando es un número que multiplicado por 2 quintos me dé 1. ¿Cuál va a ser ese número? Va a ser justamente si yo invirtiera, ¿cierto?, el denominador con el numerador. Voy a probar. Voy a ver si es que me da igual a 1.
Si yo multiplico 2 quintos por 5 medios, me daría multiplicación de fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador, ¿ya? 2 por 5 son 10 y 5 por 2 son también 10 y la línea fraccionaria. Y 10 dividido en 10 es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que 5 medios es el inverso multiplicativo de 2 quintos. ¿Por qué? Porque el resultado es de la multiplicación entre ellos es 1. ¿Ok? Quiero que quede súper claro esto del inverso multiplicativo. ¿Ya? También podemos decir que 2 quintos es el inverso multiplicativo de 5 medios. Porque al multiplicarlo me da como resultado 1. Ok. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el número que yo estoy buscando su inverso multiplicativo es ABC? Vamos a poner el ejemplo D. Es un número negativo. Por ejemplo, tenemos menos 2. ¿Ya? ¿Cuál será el inverso multiplicativo de ese número? Bueno, yo sé que lo multiplico por menos 2 y me tiene que dar 1. ¿Cuál será ese número que multiplicado por menos 2 me dé 1? Tiene que darme 1 positivo, ¿cierto? Entonces ya sé que este inverso multiplicativo tiene que ser también negativo, porque menos por menos me va a dar el 1 positivo que yo quiero que me dé. ¿Ya? Por lo tanto, sé que tiene que ser menos. Y ahora, ¿2 por cuánto me daría 1? Justamente 2 por un medio. Vamos a comprobarlo. ¿Ya? Tengo menos 2 y lo multiplico por menos un medio. Cuando no hay denominador y es un número entero, quiere decir que el denominador, entre comillas, es 1. ¿Ya? Multiplicación de fracciones, numerador por numerador. Menos 2 por menos 1 es 2 positivo. ¿Ya? Menos por menos es más. Negativo por negativo, positivo, es igual a positivo. Y 1 por 2 es 2. Y 2 dividido en 2 es 1, o 2 medios es 1. ¿Ya? Entonces justamente me da 1. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir de acá? Que el menos un medio es el inverso multiplicativo de menos 2. Y también que el menos 2 es el inverso multiplicativo de menos un medio. ¿Ya? Teniendo claro el inverso multiplicativo, vamos a ver ahora qué relación tiene esto, qué relación tiene el inverso multiplicativo con el exponente negativo. ¿Qué tiene que ver? Ya. Entonces, para poder representar a los números negativos, se necesitaba una expresión, ¿ya? Y es así donde nace el exponente negativo. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, 3 elevado a menos 2, perdón, cuando era positivo, ¿cierto? Porque antes habían trabajado solamente con potencias positivas. ¿Qué expresaba el exponente? Era que, bueno, yo voy a multiplicar 2 veces el 3, ¿cierto? El exponente en el fondo me indicaba cuántas veces era factor el 3, ¿cierto? Y eso era, el resultado es 9, ¿ya? Pero ahora, ¿qué pasa cuando el exponente es menos 2 en este caso, en este ejemplo? Yo no puedo decir que el 3 se va a multiplicar menos 2 veces, ¿cierto? Entonces, es aquí donde usted tiene que reconocer que cuando el exponente es negativo, estamos hablando de un inverso multiplicativo que está ahí, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Como el exponente acá es negativo, quiere decir que en realidad la base yo la puedo, ¿cierto? Puedo decir que esto es 1/3 elevado a 2, ¿ya? Vamos a ver por qué. Voy a borrar aquí primero para que veamos un ejemplo. Para poder anotar los inversos multiplicativos se usa el exponente negativo, ¿ya? Ya no corre para cuando el exponente es negativo, ya no corre eso de que multiplico tantas veces me indica el exponente, porque yo no puedo multiplicar menos 6 veces una base, ¿ya? Entonces aquí nacen
si yo quiero el inverso multiplicativo de, voy a escoger un ejemplo que estaba antes, del primero que salió ahí, el inverso multiplicativo de 3 es 1/3, ¿cierto? O también se puede escribir como 3 elevado a menos 1, ¿ya? Cuando el exponente es menos 1, quiere decir que eso, ahí me están hablando de el inverso multiplicativo de 3, ¿ya? Otro ejemplo. Si quiero anotar el inverso multiplicativo, esto es para decir eso mismo, inverso, eso anotado como potencia es menos 2 elevado a menos 1. ¿Por qué aquí yo estoy diciendo que estoy buscando que esta expresión completa quiere decir que es el inverso multiplicativo de menos 2, ¿ya? Eso quiere decir los exponentes negativos, sobre todo cuando está elevado a menos 1, ¿ya? ¿Y cuál es justamente el inverso multiplicativo de menos 2? Sería menos 1/2. Y esto quedaría elevado a 1, que no se anota porque cuando el exponente es 1 no se anota, ¿ya? Pero si se dan cuenta, la base, el signo, no cambia, sigue siendo negativo, ¿ya? Lo que cambia es el exponente que pasa a ser positivo, ¿ya? Lo mismo pasó arriba en el ejemplo del inverso multiplicativo del 3. Aquí podemos decir que está elevado a 1, ¿ya? O también se puede escribir como 3 elevado a menos 1, ¿ok? Entonces, vamos a poner un pequeño ejercicio. Voy a poner una potencia negativa y vamos a transformarla en una potencia, perdón, una potencia de exponente negativo y vamos a transformarla en una potencia de exponente positivo. Tenemos, por ejemplo, 5 elevado a menos 2, ¿ya? Como el exponente es positivo, quiere decir que sería 1/5 elevado a 2, ¿ya? Cambiaría el signo del exponente. Y eso sería, si lo desarrollamos, ahora sí puedo aplicar eso, la definición de potencia. ¿Qué quiere decir potencia? Cuando el exponente es positivo, es que la base está multiplicándose 2 veces o es factor 2 veces. 1 por 1 es 1 y 5 por 5 es 25. ¿Ya? Otro ejemplo. Menos menos 6 elevado a menos 3, ¿ya? El exponente es negativo, por lo tanto, quiero el inverso multiplicativo de la base. ¿Quién es la base? La base es menos 6. Todo esto es la base. ¿Cuál sería el inverso multiplicativo de menos 6? Bueno, que la multiplicación de él por menos 6 me tiene que dar 1. Y es entonces menos 1/6, ¿ya? Por eso algunos dicen invertir la base. Como la base era menos 6, la invierto. Sería 1/6, ¿ya? Menos 1/6, porque el signo de la base no va a cambiar. ¿De quién va a cambiar el signo? Del exponente. Entonces nos quedaría menos 1/6 elevado a 3. Y ahora sí podemos aplicar la definición de potencias cuando el exponente es positivo, que el menos 6, menos 1/6, perdón, está multiplicándose o es factor 3 veces por menos 1/6. Y aquí nos quedaría, veamos el signo primero. Negativo por negativo son positivo. Positivo por negativo es negativo, ¿ya? Y ahora multiplicamos las bases.
1 por 1 por 1 es 1. 6 por 6 son 36. Y 36 por 6, vamos a ver, sería 6 por 6, 36. 6 por 3 son 18. 18, 19, 20 y 21. Son 216. ¿Ya? Vamos a borrar aquí. Y ahí quedaría. Uno de sus compañeros me preguntó, profesora, ¿se puede hacer al revés? Por ejemplo, si yo tengo el exponente positivo, como por ejemplo, si tuviera 5 elevado a 2, ¿yo puedo dejarlo como exponente negativo? Por supuesto que sí. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, el inverso multiplicativo de 5 es un quinto, ¿ya? Y como anoté un quinto, sería menos 2. Cambiaría el exponente, ¿ya? Otro ejemplo. Voy a poner un doble slash aquí para poner otro ejemplo acá al ladito. Si tengo menos 2 elevado a 5 y yo quiero que el exponente quede negativo, ¿para qué me va a servir eso? Para poder aplicar alguna propiedad de exponentes iguales, por ejemplo. Yo voy a decir, bueno, yo quiero que el exponente sea menos 5, ¿ya? Y mi base es menos 2. Por lo tanto, la base no cambia de signo y sería menos 1/2, ¿ya? Voy a borrar para poner el último ejemplo, que es cuando la base es una fracción, ¿ya? Ya, cuando la base es una fracción, tenemos, por ejemplo, 2/5 elevado, primero voy a hacer el ejemplo elevado a menos 2, ¿ya? Yo puedo decir que esto es 5/2, que es el inverso multiplicativo de 2/5 elevado a 2. O simplemente, ya cuando ustedes entiendan eso, puede decir simplemente que la base se invierte, ¿ya? Que el numerador pasa a ser mi denominador y mi denominador pasa a ser mi numerador, ¿ya? Pero el signo de la base no va a cambiar, eso es importante. El signo de quién cambia, del exponente, ¿ya? Y ahí usted aplica la definición, ¿cierto?, de potencia, 5/2 por 5/2. Esto sería 25/4, ¿ya? Ahora, si usted tiene, por ejemplo, el exponente, que el exponente sea, a ver, el inverso multiplicativo de 3/4, 4/3. El signo es positivo, el signo es positivo. ¿Quién va a cambiar el signo? Del exponente, menos 4, expresado como exponente negativo. ¿Para qué puede servir esto? Para aplicar alguna propiedad, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hasta aquí el video sobre los exponentes negativos y su definición, que proviene del inverso multiplicativo de un número.